Muy bien, en este vídeo lo que vamos a intentar, voy a intentar explicaros es una técnica que se utiliza para detectar anticuerpos. En esta técnica, anticuerpos contra antígenos que están presentes en células. Bien que están en la membrana de las células o bien que están en el interior de la célula. Normalmente, esta detección de anticuerpos se hace en enfermedades autoinmunes, en donde se generan anticuerpos que reconocen antígenos humanos, autoantígenos. Además, antígenos humanos de ese mismo individuo, no estamos en una situación de trasplante, sino que es contra el mismo individuo. Muy bien, entonces, los anticuerpos, en principio, la idea es que se formarían sobre estructuras que están en la membrana de la célula y que, por tanto, han podido llegar en forma de cuerpos apoptóticos a la zona B de ganglio y haber una cooperación TB de alguna manera y se hayan producido anticuerpos. Pero también puede haber anticuerpos contra antígenos internos que hayan conseguido salir de la célula. Por ejemplo, cuando la célula se muere, muchas veces se forman poros y antígenos internos pueden salir. Y uno de los antígenos que curiosamente más veces se puede detectar es anticuerpos contra antígenos que están en el núcleo. Se llaman anticuerpos antinucleares. Muy bien. Esos anticuerpos, que por ejemplo reconocen el núcleo de células, nunca pueden estar unidos a células, porque las células vivas pues tienen una membrana que impide su interacción. Luego, por tanto, cuando yo tengo anticuerpos dirigidos contra antígenos que están en el interior de la célula, los anticuerpos se encuentran en el suero. En cambio, cuando los anticuerpos reconocen estructuras que están en la membrana de células, pueden encontrarse o bien en suero, porque o bien unidos a la célula, las de suero si todavía no están unidos, pero pueden estar unidas a la célula. Si todo estuviera unido, no habría nada en el suero y entonces sería muy difícil poder detectar la presencia de anticuerpos contra una proteína a la que se pueda unir y está, digamos, absorbida por estas células. Entonces, en estas situaciones, lo que se intenta demostrar realmente no es tanto la presencia de anticuerpos en suero, en este caso de que se están uniendo a células, sino que las células a las que presuntamente se ha unido tengan realmente anticuerpos unidos. ¿Cómo se hace entonces? Se biopsia la lesión. En la biopsia que se hace se extraen estas células unidas al anticuerpo y entonces lo único que hacer es que añadir al tejido un anticuerpo anti-IgG humana, suelen ser IgG, unido a un fluorocromo. Entonces, esto se mira a través de un microscopio, se llama microscopio de fluorescencia, y yo vería a la célula como en su membrana estaría coloreada, estaría teñida de verde o de rojo en función de que el fluorocromo emita en verde o en rojo. Cuando el anticuerpo reconoce un antígeno que esté en el núcleo, yo no puedo, si hago una biopsia, pues ahí no puedo detectar el anticuerpo, porque el anticuerpo está en el suero, no puede entrar. Y entonces, ¿cómo lo detecto? Hago un ensayo diferente. Lo que hago es que tengo que tener células humanas, o de simio, o de rata, porque muchas veces estos anticuerpos humanos que reconocen antígenos nucleares humanos también reconocen antígenos nucleares de rata, lo cual facilita muchísimo. Y entonces lo que hago es que cojo un tejido de rata y que está permeabilizado. Hay diferentes maneras de permeabilizarlo. Por ejemplo, al fijarlo con paraformaldehído ya se permeabiliza y si no se da primero un detergente para que forme poros, pero yo tengo la célula que tiene poros, con lo cual yo lo que hago es primero tengo una muestra, por ejemplo, de rata, de riñón de rata, entonces le añado el suero del paciente, entonces se permeabiliza la membrana de tejidos como rata mono, luego se le añade el suero del paciente, se lava y luego se le añade un anticuerpo anti-IgG con fluorocromo. Y entonces, ¿qué es lo que veré? Veré el núcleo, por ejemplo, si es un anticuerpo que reconoce un antígeno nuclear, veré el núcleo de color verde. Porque al núcleo, a esos antígenos nucleares, se ha unido primero el anticuerpo del suero, que no tiene fluorescencia, pero luego le he añadido un segundo anticuerpo anti-IgG humana con fluoresceína, y entonces lo veré el núcleo fluorescente. Entonces vamos a ver qué preguntas hay sobre este tema. Porque se quiere determinar la existencia de anticuerpos antinucleares en un paciente. ¿En cuál situación estamos? En la que el anticuerpo no puede contactar con el antígeno en células vivas o el anticuerpo puede contactar. Pues ese antinuclear no puede contactar. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se hace una biopsia al paciente, permanecer la membrana y añadir a la biopsia anticuerpos anti-IgG.
que es este caso de aquí, en absoluto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo contrario. Dice, se debe añadir al suelo del paciente, se debe añadir el suelo del paciente a una célula permeabilizada de humanas o de otro mamífero, rato o mono, que es en este caso, y después de añadir, antes de lavar, añadir IgG humana a un hidrofluorocromo. La B es correcta y la A no. ¿Hay alguna otra pregunta en esta? Es que, sí, pues en el 11, disculpadme un momentín, hay una pregunta. Dice, se sospecha que un anticuerpo tiene anticuerpos específicos frente a mitocondria de isotipo IgG. Se decide hacer una inmunofluorescencia para poder demostrar si o no en el suelo de ese paciente de estos anticuerpos. Sabe que los anticuerpos antimitocondia dan reacción cruzada con mitocondrias de rata y ratón. Muy bien. ¿En qué situación estamos? Si es un anticuerpo antimitocondria, ¿se podrán unir a células? No, no se podrán unir a células en un tejido. Y entonces estamos en la segunda situación en la que tendríamos que añadir el suero del paciente a un tejido de rato-ratón permeabilizado y entonces se unirían y luego añadiríamos una anti-IgG humana con fluoresceína. Vamos a ver las contestaciones. Se hará una biopsia, se permeabilizarán las células, se añadirá un anticuerpo IgG humana unido a un fluorocromo. No, se tiene que permeabilizar unas células, añadir el suero del paciente y luego añadir anticuerpos anti-IgG humano unido a un fluorocromo. Pues esta no es correcta. Se permeabilizarán neutrófilos teñidos de sangre sin añadir anticuerpos anti-IgG humano. Tampoco, porque primero tendríamos que se podrían permeabilizar neutrófilos teñidos de sangre si tuvieran muchas mitocondrias y luego tendríamos que añadir el suero del paciente. La tercera opción, el suero del paciente se añadirá un porta que tenga tejidos de rata con la membrana permeabilizada. Posteriormente se añadirán anticuerpos anti-IgG humano unión fluorocromo. ¿Estará correcta? El suero del paciente se añadirá un porta que tenga células humanas con la membrana permeabilizada. Posteriormente se añadirá, como hemos dicho, que los anticuerpos antimitocondrias humanos dan reacción cruzada con mitocondrias de rata y ratón, pues se pueden utilizar tejidos de rata, de células que contengan mitocondrias, o tejidos humanos de células que contengan mitocondrias. Muy bien, con esto terminamos este último ejercicio y con ello más o menos hemos analizado, no todas las preguntas, pero sí varias preguntas de este resumen de examen que, como os dije, constituyó un seminario de preparación para el examen práctico en el curso 18-19.